No sé si ya están cachándolo. Sí, ahí se ve. Listo, profe. Nuestro texto era los derechos de las personas con discapacidad. Aquí se nos planteaba como tres temas generales. El primero era el poder, la sociedad y la visión de la discapacidad. Aquí nos mencionaba que el poder se plasma tanto en valores, principios y conceptos que han impactado la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se nos mencionaba cuatro paradigmas, el cual era el paradigma tradicional, que se refiere al exterminio y la segregación. El segundo era el paradigma biológico, que este es un objeto de estudio y no un sujeto que participa en la toma de decisiones. El tercero es el paradigma social, se refiere a la exclusión dentro de la sociedad. El cuarto paradigma era el de los derechos humanos, es decir, la violación de los derechos a la vida. El segundo subtítulo era las instituciones sociales como instrumentos para la conformación de un paradigma. Las sociedades occidentales han estructurado a la explicación del mundo desde un pensamiento dicotómico. Nos mencionaba qué es un rol, un estereotipo, y nos mencionaba que son clasificaciones falsas basadas en valores sociales construidas por las estructuras de poder para mantener el dominio de un sector social. También nos mencionaba que la discriminación significa toda distinción o restricción basada en una discapacidad, antecedentes de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada. Nos mencionaba las formas de discriminación, que era el normalismo, invisibilización de las necesidades especiales, el odio a las personas con discapacidad, insensibilidad a la discapacidad y actitud elástica. Por último, nos mencionaba las situaciones de la población con discapacidad en nuestra comunidad. Aquí pusimos los principales problemas que presentaban dentro de cada uno de estos ámbitos. En el ámbito de la educación, los principales problemas eran la falta de recursos de apoyo y ayudas técnicas y la falta de personal idóneo en diversos ámbitos. En cuanto a la salud, las principales dificultades eran el acceso a las instalaciones de los servicios de salud y la falta de personal en general y especializado. En el área de trabajo, las personas con discapacidad consideran que se les pagaba menos por su condición y que los y las empleadores no han recibido la debida asesoría por parte de las instituciones públicas para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad. En cuanto a la información y comunicación, no hay servicios de información y comunicación adecuadas para las personas con discapacidad en los servicios al público. En la accesibilidad al espacio físico y al transporte, algunos países cuentan con porcentajes muy bajos de autobuses accesibles. Y de la seguridad social era una falta de protección en la sociedad para a este grupo. Y eso. Muchas gracias. Vamos a pasar, muchas gracias Carlos por la presentación del grupo. Vamos a pasar a recapitular o profundizar los paradigmas de las discapacidades, de los derechos de las personas con discapacidad. Los paradigmas son justamente formas de pensamiento o criterios que se tienen en la sociedad a partir o concepciones que se tienen frente a diversas formas de vida y a diversas formas de las corporalidades y de las expresiones, en este caso, formas de pensar respecto a las personas con discapacidad. El primer paradigma es el paradigma tradicional. El paradigma tradicional tiene dos ramas, la rama del exterminio y la rama de la segregación. En el paradigma tradicional, dentro del exterminio, es justamente cuando la sociedad pensaba que tener una discapacidad era un pecado, era una maldición, era un castigo divino, era una deformidad, una anomalía que tenía que ser exterminada. Entonces, a las personas con discapacidad que las veían o que se percibía que tenían discapacidad, la sociedad las exterminaba. Estos eran generalmente las percepciones de la sociedad en las eras primitivas, después en los primeros siglos de la, de la civilización occidental y que luego fue retomado por los nazis. Por otro lado, la segregación ya no tiene la misma concepción de la discapacidad, pero ya no mata, ya no extermina a las personas con discapacidad, sino que las segrega.
Y esto se comienza a evidenciar más en Edad Media, donde comienzan a generarse como estos lugares específicos, esta gentrificación de personas con discapacidad para colocarlas ahí fuera del alcance o de la cercanía de las personas que no tienen discapacidad, bajo esta idea de que la discapacidad es una enfermedad que es contagiosa y que amerita, amerita estar lejos de la interacción social. El siguiente paradigma es el paradigma médico-biológico. En este paradigma, la discapacidad es entendida no como no como un castigo divino, no como una maldición, sino ya es entendida como una enfermedad. Y esto ya viene a comenzar a pensarse hacia finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde se comienza a pensar que las personas con discapacidad son biológicamente inferiores, la discapacidad es el producto de una enfermedad. Siempre el tratamiento y el acercarse a una persona con discapacidades a través de una intervención médica, se genera esta dualidad entre normalidad y anormalidad, donde la anormalidad es la discapacidad y la normalidad es no tener discapacidad. Y se generan instituciones jurídicas como los curadores, que son personas que actúan a nombre de las personas con discapacidad cuando se le quita la personalidad jurídica de las personas con discapacidad y se les quita toda capacidad y derecho para decidir sobre su vida y tomar decisiones. Fruto de estos paradigmas se crean estas palabras: deficiencia, incapacidad y minusválido, que estos tres conceptos reflejan este paradigma. El paradigma médico-biológico, como les comentaba, refleja justamente estos conceptos de deficiencia, incapacidad, minusvalía. En lo que se refiere a la deficiencia, es la pérdida o anormalidad permanente o transitorio de carácter psicológico o anatómico. Aquí pongamos la atención a normalidad, que justamente lo que hace es identificar la existencia del paradigma. Incapacidad e impedimento funcional de una actividad por una deficiencia dentro de un ámbito considerado normal. Minusválido, desventaja que limita o impide el cumplimiento de una función normal, representa una situación de inferioridad, siendo consecuencia de una deficiencia o incapacidad. Entonces, si se dan cuenta, todos estos conceptos de minusvalía, incapacidad y deficiencia hacen pensar o tienen esta concepción de que la discapacidad es algo negativo, algo que vale menos, algo que te hace menos funcional que el resto de personas. Dentro del paradigma médico, como hablábamos antes, las personas con discapacidad pierden su poder de decisión. Las personas con discapacidad no deciden sobre sus derechos. No deciden sobre sus derechos. Quienes deciden sobre su vida y sobre sus derechos es el Estado, la sociedad y la familia. Las personas con discapacidad no deciden, porque como son vistas como enfermos, como incapaces, como valen menos, sus opiniones no son consideradas, ni tomadas en cuenta, ni solicitadas. El siguiente paradigma de las discapacidades es el paradigma social. El paradigma social de las discapacidades ya va a entender que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, son personas, no son anormales, no valen menos, no son producto de una enfermedad, etc. Lo que va a hablar el paradigma social es que las discapacidades se producen o se generan por el ambiente creado por la humanidad, es decir, por la incapacidad del ambiente creado por la humanidad de mirar las diversas formas de las corporalidades y las funcionalidades de los cuerpos y los sentidos de las personas con discapacidad, y el ambiente construido por el ser humano no está adaptado a estas necesidades especiales.
Las personas con discapacidad, entonces es el medio el que determina, el medio es el que provoca la discapacidad, porque no está adaptado a esas necesidades. Las deficiencias se agravan justamente por el entorno económico y social, demostrándose así que la discapacidad no es algo intrínseco al ser, sino que proviene de la sociedad. El siguiente paradigma y el último paradigma de las discapacidades es el paradigma de derechos humanos, donde se enfatiza que la persona con discapacidad es un sujeto de derecho, es un ser humano, asumiendo que justamente la discapacidad es una característica intrínseca de la condición humana y que y que el individuo y todas las decisiones que la persona con discapacidad tome es el centro de atención. Todo lo que se haga por y para las personas con discapacidad tiene que ser a partir de su opinión, de su consulta y de que ellos y ellas puedan participar de estas decisiones. En el paradigma de las discapacidades, el paradigma de derechos humanos, nos habla que la discapacidad es un hecho universal. ¿Qué se entiende con esto? Que la discapacidad está en todos los países del mundo, se encuentra en todas las clases sociales, no, está en todos los aspectos de la vida humana. Es un hecho que se encuentra en todas las sociedades, en todas las culturas. Todas las personas somos personas con discapacidad en potencia. ¿Qué significa esto? Que las personas podemos nacer con alguna deficiencia que provoque una discapacidad o por otro lado podemos adquirir una discapacidad fruto de una enfermedad o de un accidente. Así que nadie está exento de adquirir o desarrollar una discapacidad. La discapacidad, las personas con discapacidad son sujetos de derecho y son quienes deciden sobre sus derechos. La discapacidad también retoma el tema del paradigma ambiental en decir que el ambiente creado por el ser humano ha fracasado porque solo se ha creado el ambiente respecto a la infraestructura, la comunicación y todo, cómo interactuamos a partir de solo una forma de identidad, que es la, entre comillas, la funcionalidad. Pero las otras funcionalidades, las personas con discapacidad, esas particularidades para interacción no han sido tomadas en cuenta por el ambiente creado por el ser humano. Y también que la discapacidad nos tiene que llamar la atención respecto a la interdependencia. ¿Qué significa eso? Que no solo las personas con discapacidad dependen de otras, eventualmente, sino que todas las personas dependemos de todas las personas. Em, para que tengamos, qué sé yo, alimentación. Alguien tiene que haber cultivado, alguien tiene que haber transportado, alguien tiene que haber vendido. Para vestirnos lo mismo, para transportarnos hay alguien quien nos lleva. Es decir, como vivimos en sociedad, todas y todos dependemos de actividades y de aportes que hacen todas las personas. No solo las personas con discapacidad requieren de alguien que les colabore o les ayude o les atienda con algo, sino todas las personas necesitamos de esa interdependencia humana. En el paradigma de derechos humanos no hablamos de minusválido, no hablamos de discapacitado, no hablamos de persona con capacidades especiales, no hablamos de incapaz. Estos son paradigmas que reflejan o el paradigma tradicional o el paradigma médico-biológico. Lo que debemos hablar es de personas con discapacidad, porque se enfatiza la calidad de la persona y la discapacidad como un rasgo de la identidad del ser humano. Y de hecho, los movimientos de personas con discapacidad están igual tratando de acordar si es que se cambia el término de dejar de hablar de discapacidad a pasar a hablar de personas con diversidad funcional, pero eso todavía no está, digamos que, generalizado, pero es un proceso que se está dando a nivel global. Ok, vamos a pasar, por favor, con la infografía.
del grupo B. Ya, profe, ya le comparto. Ya. ¿Quién es el sujeto en la discapacidad? La respuesta a esta cuestión sencilla es compleja, ya que en primer lugar por la polisemia de la palabra sujeto y de la palabra discapacidad, y en segundo lugar por la multiplicidad de actores que pueden estar involucrados en la configuración de las experiencias de las personas con discapacidad. ¿Quién fue el sujeto en la historia de la discapacidad escrita durante las últimas décadas? La discapacidad aquí es una construcción social y cultural generalmente basada en las consideraciones médicas, médico-religiosas o religiosas. Aquí no se toma en cuenta las experiencias de las personas con discapacidad. La historia de la discapacidad debe diferenciarse del enfoque tradicional de la historia de la medicina, ya que requiere tener en cuenta las experiencias de la vida de las personas con discapacidad, las voces o las reivindicaciones de las mismas. Eh, Aquí también, en esta parte de la lectura, aquí nos presentaron dos componentes de estudio. El primero, que se basaba en el estudio prioritariamente de varias obras colectivas y síntesis producidas por historiadores con el fin de identificar los desarrollos historiográficos que atestiguan que una evolución en la consideración de los diferentes sujetos en la historia de la discapacidad. Eh, un segundo componente de los estudios también se centra en las políticas de ayuda a las personas con discapacidad a través del prisma de las instituciones. Estos estudios también muestran la importancia de la filantropía y de la claridad en la creación de estas instituciones. También los primeros estudios que establecen las personas con discapacidad como nuevo sujeto en la historia de la discapacidad aparecen durante los años 1990 y 2000. Las personas con discapacidad aquí figuran como actores colectivos que participan en la construcción de políticas públicas y como ciudadanos de pleno derecho gracias a su participación política. Continúa así mi compañera. Continuamos, por favor. Ya. ¿Quiénes son los sujetos marginados o excluidos hasta ahora en la historia de la discapacidad? El primero es el olvido de las personas con identificaciones múltiples. Eh, Pocos artículos se centran en las diferencias de género y muy raros son los que se centran en las diferencias étnicas. Se ha ocultado la heterogeneidad de las condiciones de la vida de las personas con discapacidad y ciertas discriminaciones. En el caso de las mujeres ciegas, han sido objeto de violencia sexual y física. Si las mujeres no tenían hijos, eran consideradas como indeseables. En 1920, las mujeres ciegas van a luchar contra el derecho a aprender las tareas domésticas. Y en 1950 lucharon por el derecho a casarse y a ser madres. Otro dato es que en casa y en los trabajos históricos. Esta orientación de los trabajos históricos conduce a muchos sesgos. Por un lado, la sobrevaloración de la contribución de los servicios educativos, profesionales y de vivencias a la mejora de la vida de las personas con discapacidad. Durante el siglo XX, la mayoría de las personas con discapacidad fueron excluidas del empleo remunerado debido a la organización social del trabajo en las sociedades occidentales y en los países latinoamericanos. Ya. A continuación dice, ¿quién es el sujeto en la construcción de la desventaja social sufrida por las personas con discapacidad? Hay que tener en cuenta que la palabra discapacidad ha sido construida socialmente como una desventaja social durante el siglo XX. Dentro de esto está el papel de la religión. Las religiones contribuyen a construir un imaginario social para las personas con discapacidad. La institución eclesiástica ha creado un discurso que asemeja a la persona con discapacidad como un Cristo sufriente y redentor,
y que está alentado a ayudarlos y que, bueno, como nosotros como sociedad debemos como que ayudarlos por caridad y han restringido también ciertos valores, derechos sexuales. Se instauró el discurso de que su condición era debido a un don que le había dado Cristo. En 1960 y 1970, la iglesia limita la posibilidad de matrimonio para las personas que eran deficientes mentales. También algunos sacerdotes o monjas dentro de esto habían cometido actos de violencia contra las personas con discapacidad. Y también se había metido como que la ideología de que, se introducido la ideología de que les invitaban a emanciparse de la protección de las personas consideradas como sanas. Por otro lado es el papel de los promotores del sistema económico liberal y sociales. Por un lado está aquí el Comité Ejecutivo de la OIT negó la adopción de una convención sobre los derechos al empleo de los mutilados de guerra durante los años 20. El derecho a la rehabilitación profesional únicamente era para las personas con discapacidad que eran competitivas. La remuneración de las personas con discapacidad se daba en función de su rendimiento y no de las horas en las que ellos trabajaban. También no se quería adoptar una infraestructura apta para las personas con discapacidad, aludiendo a que generaba mucho gasto. Y también dentro de esto, los políticos eran los que tenían la responsabilidad en la ausencia de las leyes que determinaban la remuneración digna para hombres y mujeres con discapacidad. Dentro de eso también está el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental en la homogeneización de las representaciones de la discapacidad y en la promoción de las imágenes más bien caricaturescas de la discapacidad. Durante gran parte del siglo XX, los medios de comunicación han participado en la perpetuación y en la supervivencia de algunas palabras antiguas y negativas sobre la discapacidad, como por ejemplo inválidos, paralíticos o lisiados. También se ha dado la promoción de una imagen positiva de la persona con discapacidad a partir del siglo XX con los programas que habían hecho como teletones con personas en donde participaban personas con discapacidad. Y también por último está un punto que, bueno, el papel también que, bueno, aquí no consta, aparte es el papel de los profesionales del campo de salud. Aquí se dice que los médicos han jugado un papel fundamental dentro de esto y que han estado mucho en contacto con las personas con discapacidad y se les ha acusado de construir un modelo médico de la discapacidad. Eso, profe, gracias. Muchas gracias, chicas. Continuamos. Entonces vamos a hablar ahora de los conceptos, las clasificaciones, los principios y derechos de las personas con discapacidad. En los derechos de las personas con discapacidad dentro de la normativa internacional existen dos principales tratados internacionales. Un primer tratado que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y el segundo, digamos que es el más completo, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Como hemos visto, la evolución del concepto de discapacidad, como nos han hablado las compañeras, viene de diferentes modelos, y por eso es la importancia de entender los factores contextuales del entorno de las personas con discapacidad para poder entender las barreras que existen, ¿sí? Y las facilidades que se debe proporcionar desde el ambiente, pero también desde el trato y de todos esos mecanismos que la sociedad genere para poder generar ayudas técnicas, capacitación y concientización, y dentro de las barreras, romper esas barreras tangibles e intangibles arquitectónicas,
las creencias prejuiciosas, porque justamente todo esto nos lleva a seguir tratándoles como personas enfermas, utilizando los términos que son discriminatorios y no promoviendo los nuevos términos, asumiendo que son sujetos de derechos y tratándoles como tal. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad justamente tiene el propósito de promover y asegurar el pleno goce y las condiciones de igualdad de todos los derechos de las personas con discapacidad y promover su respeto a la dignidad, a su igualdad y al ejercicio equitativo de sus derechos en función de sus necesidades particulares. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, esta parte es importante, a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena, efectiva en la sociedad en igual condición que las demás. Entonces aquí vemos algunos elementos para señalar cómo podemos o cuál es el concepto de persona con discapacidad. Primero, que es una persona que tenga deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo. Entonces, si es que alguien se rompió, por ejemplo, una pierna y está con una férula por unos 3 meses, eso no significa que tenga discapacidad. Tiene una deficiencia porque esa deficiencia física va a ser temporal. Ahora, vemos que ya hay un primer elemento, que es el tema de la deficiencia a largo plazo. Y el otro es que al momento de interactuar, teniendo esta deficiencia y al interactuar con las barreras que existen en la sociedad, barreras físicas, comunicacionales, culturales, le impiden ejercer derechos en igualdad de condiciones, justamente ahí estamos viendo el concepto de discapacidad. ¿Sí? De lo que hablamos hace un momento. Las barreras, que la discapacidad es algo que es permanente y que al momento de cruzarse con las barreras, justamente lo que genera es esta imposibilidad de ejercer en igualdad de derechos, y ahí es cuando podemos identificar la conformación del concepto de la discapacidad. Ok, antes de pasar a la ley orgánica, vamos a pasar, por favor, con el grupo H. Perdón, no, con el grupo G. Con el grupo G. De construir el sujeto de las discapacidades construyendo narrativas. Grupo G. Ya, profe, ya le comparten la pantalla. Buenos días, profe, ya le van a compartir pantalla. Profe, ¿me escucha? Sí, se te escucha bien. Ya, profe. Bueno, este tema que nos tocó es de construir el sujeto de la discapacidad. Bueno, en esta parte voy a, como primer tema, como título tenemos el texto vincula la interrogante de ¿quién narra el sujeto de la discapacidad? Por lo que la investigación es tarea de las voces de especialistas de organizaciones internacionales, por sobre las voces de los protagonistas de los procesos, con el objetivo de investigar con estos sujetos las relaciones de poder y colonialidad, mediante producciones científicas para contribuir a construir diferentes maneras de intentar responder esa pregunta desde la práctica investigativa. Bueno, aquí tenemos el primer subtema que encontramos, que es narrativa, relaciones de poder y colonialidad del saber en las producciones científicas. Bueno, aquí encontramos tres
Bueno, sacamos tres ideas principales para nosotros, en donde la primera, las perspectivas de investigación en ciencias sociales se construyen como parte de las dinámicas societales de cada momento histórico. Bueno, esta idea quiere decir que las grandes instituciones que sentaron las bases de la sociedad están sumidas en evoluciones que desmantelan su marco y misión tradicionales. Además, nos menciona que la investigación narrativa y sus diferentes perspectivas proponen entender a los fenómenos sociales como realizaciones, prácticas o textos de interpretar. Por lo tanto, los discursos de interacciones de los actores sociales comienzan a ser entendidos como centrales para el campo de la investigación. La otra idea tenemos que analizó cómo las investigaciones en educación especial han reproducido las estructuras sociales dominantes. Bueno, aquí puedo decir que desde el campo de saberes de la educación especial, los trabajos de Lourdes de la Rosa y de Ignacio Calderón y Sabina Habeyer marcaron las investigaciones contemporáneas vinculadas a la discapacidad. La otra idea que dice que cuanto menos subjetivo y más objetivo sea, habrá mayor grado de cientificidad. Bueno, aquí podemos decir que desde las transiciones de la magia a la razón de finales del siglo XVIII, se hizo evidente que la discapacidad asociada a la monstruosidad, a la rareza o a la normalidad despertó el interés de los científicos, quienes han encontrado maneras de mercantilizar y legitimar sus producciones desde las violencias más evidentes, así creando o construyendo una violencia simbólica. El otro subtema que tenemos es: no hay nada fuera de las historias. ¿Quién narra el sujeto de la discapacidad? Bueno, aquí tenemos de la misma manera tres ideas, en cual la primera nos dice: cuando preguntamos sobre la categoría, nos encontramos con respuestas vinculadas a que la discapacidad está fuera de los sujetos. Bueno, aquí podemos decir que es paradigmático uno de los estudios biográficos en el que un joven con discapacidad auditiva manifestaba que quienes tenían una discapacidad eran los que no les daba la cabeza. En otro caso, un joven con discapacidad motriz señalaba que solamente le faltaba poder caminar, pero eso no lo transformaba en discapacitado. El otro subtema que tenemos es: a partir de los años 90, el concepto de discapacidad tomó relevancia y se generaron movimientos sociales. Bueno, aquí en esta parte puedo decir que el objetivo se vinculó a la protección de derechos, por eso realizaron movimientos sociales, porque puedo creer que hace varios años atrás muchas personas eran discriminadas por su discapacidad, ya sea física o de otros tipos de discapacidades existentes. También tenemos que la otra idea, que es narrativa, lleva las marcas de la subjetividad del autor narrador, la intersubjetividad y de las relaciones que establecen con sus coordenadas espaciotemporales, legitimándose como una de las maneras de construcción de saberes en ciencias sociales. Bueno, en esta parte puedo decir que en el campo de la educación, o sea, específicamente, al tratarse de un sujeto normalizado y disciplinar, se trata del sujeto de apoyo, que al explorar sobre esta autopercepción de la discapacidad, consideramos los aportes a los estudios sobre la o las identidades, que tiene estrecha relación con igualdad y diferencia con lo personal a lo social. Además de la Vega nos recuerda que preguntarnos por la subjetividad es pretender dar respuesta a quienes somos. También tenemos la narrativa lleva marcas de la subjetividad del autor narrador. No, esa ya le di, perdón. Ahorita tenemos el otro subtema, que es narrativa latinoamericana y estudios críticos de la discapacidad. Y tenemos en que en instituciones de educación especial, un estudiante expresó cómo convencieron de vivir su infancia de esa manera. Recuerda la perspectiva exista, adultocéntrica y capacitista, tendiente a que se convierta en alguien parecido a los demás jóvenes de su edad.
Bueno, en esta parte le puedo decir que prácticamente una de las características comunes es la puesta en común de la propia impronta, sus posibles orígenes, las preguntas fundantes y el vínculo de la biografía de quienes investigan con el trabajo que proponen. El otro tenemos sobre el capacitismo de medio 2016, que sostiene que se trata de una postura prejuiciosa que jerarquiza los cuerpos, vinculando a las discapacidades con la incapacidad de trabajar, producir, de sentir. Aquí tenemos tres subtemas que se dividen, que es acompañamiento individual, acompañamiento institucional, externo y sin acompañamiento. Bueno, en el individual podemos decir que los estudiantes con discapacidad cuentan con un acompañante, ya sea un docente en educación especial o psicopedagogo. En el acompañamiento institucional nos dice que hay convenios interinstitucionales con las escuelas de educación especial. En la mayoría de los casos, para garantizar que por lo menos un docente atiende emergentes vinculados a la discapacidad. En el acompañamiento externo se trata de la intervención, diagnóstico, asesoramiento e informes de otros profesionales. Y sí, un acompañamiento, como dice la persona, la palabra, o sea, que no hay intervenciones ni por instituciones, ni sea por docentes u otras personas. También tenemos el otro subtema que son narrativas y prácticas. En esta tenemos la idea que pensamos que abordar las narrativas de los sujetos con discapacidad es visibilizar las voces que fueron silenciadas. Esas narrativas surgen de diálogos compartidos en igualdad de oportunidades, entendiendo que hablar, al decir de Fano, es existir absolutamente para el otro. En esto prácticamente es de construir que proponemos también implicar recordar que cada experiencia de discapacidad es única y no generalizable. La otra idea es la investigación narrativa otorga legitimidad o quienes han sido merecedores de un lugar en los relatos históricos. Bueno, esto prácticamente puede decir que se han disputado en una batalla de representación ante la incorporación de colegas con discapacidad, que se puede ser visible que nos falta aún bastante por hacer, desde la accesibilidad física hasta las actitudes del personal administrativo. Y para finalizar tenemos esta idea que nos dice: los encuentros con estudiantes con discapacidad nos permitieron percibir la diferencia entre suponer e interpretar cómo mejorar los espacios de educación superior para recibir y construir los espacios entre todos. Bueno, esto puede decir que para poder comprender a una persona con discapacidad tenemos que ponernos en el zapato de ellos para saber qué necesitan o cómo se les puede ayudar. Eso sería, profe. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí como conclusión es que debemos, para tomar decisiones sobre los derechos de las personas con discapacidad y de hecho sobre cualquier persona, siempre tiene que partir no nuestra decisión, nuestra percepción sobre la vida de las personas, sino la opinión de las personas sobre su vida y a partir de eso actuar. Pasemos con la normativa. La Ley Orgánica de Discapacidades nos habla del concepto de persona con deficiencia, ¿sí? O con condición discapacitante. En el artículo 7 de la Ley Orgánica de Discapacidades de nuestro país, se entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que presenta disminución o suspensión temporal de alguna de sus capacidades físicas o sensoriales. Ok, entonces justamente vemos la diferencia entre deficiencia y discapacidad por el tema temporal, por el tema de la deficiencia, si es que es permanente o es temporal. Permanente, discapacidad; temporal, deficiencia o condición discapacitante. Las clasificaciones de las discapacidades que nos da la Convención de manera general es las discapacidades sensoriales, que son las capacidades respecto al oído, al habla, a la vista; la capacidad física que requieren o se enfocan respecto a la movilidad; y la mental intelectual respecto a la funcionalidad
del intelecto, ¿no? Entonces, estas son las cuatro grandes clasificaciones que nos da la Convención respecto a las personas con discapacidad. La persona con discapacidad intelectual es la limitación en las funciones mentales, en habilidades intelectuales, se presentan carencias en la adaptación, en la comunicación, en el lenguaje. La forma correcta de decir es persona con discapacidad intelectual. Lo que no se debe decir es retraso mental. Discapacidad psicosocial o discapacidad mental es la deficiencia mental que impide poder aprender, concentrarse, recordar, prestar atención del cuidado personal, comunicarse, incluso conversar. Este tipo de discapacidad puede ser temporal o permanente según las condiciones determinadas. La forma correcta de decir es persona con discapacidad psicosocial. Lo que no se debe decir es loco o demente. Discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial es la deficiencia visual, auditiva y del habla también. Se presenta como ceguera total, parcial o deficiencias o carencias en las capacidades auditivas y del habla. La forma correcta de decir es persona con discapacidad auditiva, visual o del habla. No se debe decir sordo-mudo, ciego, invidente, sordo. ¿Ok? Discapacidad motriz es la limitación o pérdida total en cuanto al movimiento, ya sea de piernas, brazos, manos, pies. La forma correcta de decir persona con discapacidad motriz, lo que no se debe decir es inválido, incapaz, minusválido, impedido. ¿Ok? Entonces estos son las descripciones y cómo debemos referirnos y cómo no debemos referirnos acerca de las personas con discapacidad. Ok, vamos a pasar sobre los principios y los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a pasar, por favor, vamos con el grupo E y se prepara el grupo F. Del grupo E, por favor. Ya, Listen, ya le presento la pantalla. ¿Sí se puede ver? Sí. Ya, profe, buenos días y buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a exponer un poco acerca de los derechos de las personas con discapacidad. En el texto que lo leímos estaba dividido por partes. En la primera parte trataba acerca más del significado de la discapacidad. Entonces, este es un no valor, una actitud negativa y hostil que vulnera la dignidad humana, el principio de igualdad de todas las personas, cualquiera fuera su condición, y rompe la fraternidad entre las personas y entre los pueblos. Aquí también teníamos las formas de la discriminación, y en estas formas estaban distribuidas por etapas. Y estas etapas en procesos discriminatorios. Uno de ellos era hablar mal en grado moderado. Aquí esta trataba más acerca de la cultura. Se decía que para no discriminar hay que violentarse a uno mismo, porque es la única manera de conocer lo que es ser violento. Además, que esta formaba parte de la cultura que discrimina al diferente y que genera barreras y obstáculos para la comunicación entre las personas que participen en los grupos sociales o en las culturas.
La otra etapa era evitar el contacto en forma de prejuicio intenso. Aquí se evitaba el contacto con otros diferentes y además se los calificaba como con rótulos o con estigmas. Es decir, nosotros se puede decir, no te juntes con estas personas. Otro ejemplo era que solemos decir que tal persona es diferente o ese grupo es raro. O también era que había un ejemplo en el libro que decía, esos negros son todos iguales. Entonces es una forma de discriminar y dar un aspecto negativo a una persona o a un grupo. La otra etapa es la discriminación institucionalizada. Aquí se trataba más acerca de criterios de discriminación ligados desde una institución. Por ejemplo, nos daban el ejemplo del apartheid que se dio en Sudamérica. Entonces, aquí más era que una pequeña parte de la ciudadanía trataba de acoplar o dar una ley que discrimine a un sector de la población. En este caso era los blancos contra los negros. Entonces, ese era más la discriminación institucionalizada, de igual manera que en el régimen nazi con los judíos. Otra forma era el ataque físico. En esta, en cambio, ya se da más a la violencia en todos los aspectos, en término físico, ¿no? Como las expulsiones, las profanaciones de tumbas, las amenazas, intimidaciones y los atentados. Aquí me pareció algo importante porque en el texto hacía mención del pogroms. Este era una forma de violencia, eran algo como los linchamientos. Entonces aquí decía que estos procesos eran muy fuertes en Rusia. Y el otro, y por última etapa, es la exterminación. En cambio aquí, de igual manera, se da los linchamientos, las matanzas y las ejecuciones masivas. Prácticamente en esta etapa se recopila todas las etapas anteriores y se da un hecho prácticamente fatal, el cual es el quitar la vida de una persona por medio de todas de estos prejuicios o de estas discriminaciones que se dan. Eso, profe, en respecto a la primera parte que le pude explicar. De ahí a mi compañera le sigue explicando lo demás. Bueno, para continuar con la exposición, el profesor Eduardo Raposi, en base a un artículo, definió acciones típicas discriminatorias. A los agentes discriminadores definió 4: los funcionarios públicos, personas individuales y familias, empresas y otras personas jurídicas, organizaciones políticas, religiosas, grupos, etc. En cuanto a entidades discriminadas, definió 2: personas individuales y colectivos y organizaciones. En modalidades también se mencionó 4 puntos: actos esporádicos, actos sistemáticos, actitudes psicosociales y políticas discriminatorias. En los causales de discriminación se menciona igualmente 4 puntos: rasgos o condiciones, ya sea raza, ideología, color, sexo, edad, discapacidad. Condicionamientos culturales, idiomas, religión, nacimiento o posición económica. Condiciones jurídicas en el caso de ser extranjero. Y finalmente, como 4º punto, las decisiones personales del discriminador. Y finalmente se definió las finalidades discriminatorias,
que son 3 puntos. Como primer punto, el aislamiento o separación, la discriminación y finalmente la eliminación, destrucción y aniquilamiento. Bueno, yo les voy a, a exponer la discriminación contra las personas con discapacidad. Bueno, aquí se menciona que la Convención Interamericana define en 2 artículos, habla de distinción, restricción o exclusión basada en una discapacidad presente o pasada, para anular el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Por lo cual podemos tener una clara idea de que discriminar no es siempre un acto perverso, realizado con el propósito de dañar a alguien. Entonces, sostenemos que la simple invisibilidad, el no tener... Sí, muévele el cursor, compa. El no tener en cuenta al otro o desconocer las normas legales vigentes son formas activas de discriminación. También se puede concluir que en la lucha por el reconocimiento del valor social de personas con discapacidad se trata de una acción política que puede ser comprendida y apoyada, pero que corresponde ser librada por quienes están afrontando el problema, llámense personas con discapacidad, sus padres, familiares o todos aquellos que sientan como profesionales o como voluntarios interpelados por este tema. Continúa, compa. Sí, ya. También nos menciona que la discriminación es una forma de violencia que impide el desarrollo humano. Esto como también se le debe invertir en el rumbo. Acá se encuentra lo que también, y dentro del libro, del texto, encontramos lo que es la discapacidad en una cuestión de los derechos humanos. La discapacidad y la ciudadanía y la discapacidad y los derechos humanos. Cómo dentro de estos temas vamos a descubrir cómo están relacionados mutuamente y qué se debería hacer en estos casos. La importancia de una discriminación es que se debe insistir en estos temas que ya se erradiquen más que todo, y para comenzar a incluir a estas personas con discapacidad, ya que no por tener alguna discapacidad dejan de ser seres humanos y dejan de tener sus derechos. Más bien ellos tienen más derechos, se podría decir, que un ser no. Súbele, compañera. Ya, dentro de la discapacidad y ciudadanía, nos menciona que la Constitución en América Latina implica una lucha fuerte para superar tanto la pobreza como la exclusión social, la invisibilidad y la negación de acceso de los derechos para varios sectores de la población. Y también dice que la democracia no garantiza los derechos ciudadanos de sus sectores vulnerables, puesto que esta también puede ser como una democracia restringida, ya que no pueden acceder otras personas. La discapacidad y los derechos humanos nos menciona que es una cuestión de derechos humanos como una dimensión universal a partir de la sanción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esto tratan de analizar la problemática de la capacidad desde tanto una perspectiva jurídica como social. Ya, también aquí hacen diferencias para valorar la diversidad étnica, cultural, ideológica y situación de cada una de las personas, en cual de ellas constituye una inmensa riqueza, patrimonio común de toda la humanidad. Bueno, por consiguiente estaremos hablando de la exclusión social, que es la situación de desigualdad que afrontan muchas familias en situación de pobreza, que no existe una participación real en la sociedad. Si mencionamos a la sociedad inclusiva, es una patria de ciudadanos y de ciudadanas en las que todos y todas tenemos los mismos derechos por naturaleza.
En la igualdad de oportunidades, en algunas ocasiones la igualdad de oportunidades exige la desigualdad en las prestaciones para aquí garantizar un resultado justo. Podemos mencionar a la accesibilidad, que este es un concepto clave cuando hablamos de inclusión de las personas con discapacidad y reconoce una diversidad de dimensiones. De igual manera, en la igualdad de hombre y mujer es un principio inspirado en la concepción de género que establece la igualdad entre hombre y mujer. Como conclusión, debemos promover un cambio en la sociedad. Se trata de eliminar las barreras y los obstáculos, ya sean físicos, psicológicos, comunicacionales o culturales, que impidan la vida autónoma e independiente. Muchas veces el asistencialismo y la sobreprotección es lo que impide el desarrollo autónomo de las personas. Gracias, esa sería nuestra intervención. Muchas gracias. Pasamos con el siguiente grupo, por favor. Ya, profe, ya le comparto la pantalla. ¿Sí se puede visualizar? Sí, sí se ve. Listo. Empezamos. Bueno, los derechos individuales de las personas con discapacidad. Primero, en esta parte del texto nos habla acerca de buscar la igualdad para personas con discapacidad. Primero, en la década de los 90, la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos organizan el primer seminario latinoamericano sobre los derechos humanos y discapacidad. El primer paso fue la autoconcienciación, que esta población tenía que tomar de sus propios derechos. De hecho, que fue necesario un reconocimiento internacional de los derechos humanos para esta población. En Tegucigalpa se redactó un primer texto posible de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Ya en 1993, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos apoyó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos junto con el movimiento de mujeres una declaración en la que se le concedía importancia a los derechos de este grupo. Es así que se empiezan ya a visibilizar y romper los paradigmas tradicionales donde las personas con discapacidad eran el problema, para poner los ojos en la sociedad y el entorno más como el problema. Un segundo paso importante fue la divulgación y denuncia sobre la violación de los derechos mediante la prensa y una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un tercer paso importante fue lograr la sensibilización de algunos actores sociales fundamentales. Es así que se empieza a vislumbrar algunos ordenamientos jurídicos para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Esto conlleva el desarrollo de pensamiento para prevenir, erradicar y sancionar violaciones de derechos contra personas con discapacidad. Ya en 1999, ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en la ciudad de Guatemala, se aprueba la primera Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y Costa Rica es el primer país en ratificarla. De ello que Leandro Despoy, con el apoyo de organizaciones de personas con discapacidad, lograron que los derechos de este grupo se trasladaran al ámbito jurídico y dejara de ser ya un tema social de las Naciones Unidas, sino que ya tenga una legalidad. En varias conferencias internacionales, como la Conferencia Mundial del Medio Ambiente en Río de Janeiro, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Ginebra, la Conferencia Mundial de la Población en El Cairo, la Conferencia Mundial del Desarrollo en Copenhague y la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, se logran incorporar el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Así también un equipo de expertos del mundo en el tema de discapacidad participó en la elaboración de un primer borrador de convención presentado ante la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito diplomático también se logró hacer ejercer la vicepresidencia del Comité Ad Hoc. Ya en el 2007 se firma finalmente en las Naciones Unidas
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El principio de la igualdad en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Se inicia el proceso de la valoración de las diferencias y se rompe con el concepto tradicional de la igualdad formal, pasando a un concepto de que todos somos igualmente diferentes. El borrador del primer texto convencional pretendía incluir la diversidad dentro de la discapacidad e implicaba un replanteamiento de los derechos desde la perspectiva de la población con discapacidad, abriendo las puertas de la participación a diversos sectores dentro del activismo de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad se aprobó el 7 de junio de 1999 en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en la ciudad de Guatemala con la aprobación de 20 estados. La convención es un instrumento internacional para combatir la discriminación y buscar la igualdad, por lo cual su análisis debe realizarse sobre el texto en su conjunto. El texto se convierte en un instrumento vital para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación por razones de discapacidad y su principal aplicación será en los tribunales constitucionales, donde se utilizará como fundamento jurídico en recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad. Para lograr la igualdad se requiere el desarrollo de algunas acciones por parte del Estado, como 1. El compromiso de adoptar medidas legislativas, sociales, educativas, laborales o de cualquier otra índole para asegurar la eliminación de la discriminación. 2. La investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de la discapacidad, el tratamiento, rehabilitación o integración a la sociedad de las personas con discapacidad. 3. Facilitar y promover la independencia para lograr la plena inclusión en condiciones de equidad. 4. La participación activa de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad en la toma de decisiones. 5. La divulgación de los derechos de las personas con discapacidad desde su propia perspectiva. Ya, bueno, en estos momentos les voy a hablar sobre el discapacidio y el discapanicidio. Es importante, o sea, el texto nos da una pregunta muy importante. ¿Cuánto vale la vida de los seres humanos? Técnicamente y teóricamente es invaluable, pero la realidad es que no importa la edad, la etnia, la clase social, el oficio, el género, la religión, la preferencia sexual y la discapacidad, lo que hace que estas diferencias conforme a las creencias políticas y sociales. Es decir, exactamente nosotros somos invaluables. Sin embargo, no es extraño que las personas con discapacidad dentro de la escala social, como la conocemos, sean consideradas seres humanos con menos valor. Por eso que en la actualidad existe una discusión social en la que se centra en si se permite el aborto por discapacidad, argumentando ideológicamente una teoría de exterminio. Innegablemente la vida de una persona con discapacidad no es igualmente valorada como lo que no
como la que no tiene en nuestra sociedad. Estas valoraciones sobre la vida han sido analizadas por feministas relacionando el tema con la violación de género. El término feminicidio es un neologismo creado con la palabra femenino y la terminación cidio, asesinato, muerte, que se refiere al asesinato masivo de las mujeres. Este término está relacionado con el genericidio creado por Mary Ann Warren en 1985. Entonces, el femicidio es un concepto político construido y posesionado colectivamente por un gran número de organizaciones de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y la impunidad con las que se perpetúa. Paralelamente a este término se ha evolucionado otro término que es el feminicidio, en el cual se denomina el conjunto de delitos de delitos de la humanidad que contienen los crímenes, los secuestros, las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Es decir, se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad a este derecho. Gracias a la teorización lograda por el movimiento de las mujeres, cabe preguntarse si las personas con discapacidad sufren de esas formas de violencia y se podrá hacer referencia al discapacidio o al discapanicidio. Y tras casos de estudiar homicidios contra personas con discapacidad, se puede encontrar que sí existe una muerte por odio o por discriminación por la discapacidad. Y es claro que este odio no ha sido relevante para el Estado. Entonces, quizás sea el momento para que nosotros mismos como personas pongamos en claro que la discapacidad se la trata con la neutralidad y tenemos que empezar a hablar del discapacidio y el discapanicidio. ¿Ya terminamos? No, profe, sino que una compañera estaba teniendo problemas con la conectividad. Bueno, pero bájale un poquito porque esto ya más o menos ya hablamos en la primera parte. Déjame ver qué más tienen. Ya, esa parte podríamos explicar y con eso terminamos. Ya, profe. Bueno, en la siguiente parte tenemos una visión diferente de la libertad de tránsito de los seres humanos. ¿Y en qué consiste? Es que la libertad de tránsito de los seres humanos se da muchas veces por el señalamiento y condena social expresado a través de gestos, miradas, comentarios. También encierra a personas gordas, pequeñas, discapacitadas, travestis, a un espacio reducido donde se sienten resguardados. ¿Cómo se da esta diferencia de libertad de tránsito? Es que la inseguridad ciudadana que nos prohíbe el paso por una calle, salir a determinadas horas e inclusive encerrados en nuestros propios hogares. También las barreras con las que debe lidiar una persona adulta mayor, mujer embarazada, discapacitados y otros van desde las escaleras, puertas angostas, carencias
de ascensores, pisos resbaladizos, autobuses sin adaptaciones, aceras en mal estado. Todo esto tiene que ver mucho con la libertad de tránsito que personas, como dice ahí, vulnerables no pueden acceder porque no están adecuadas para ellos. También tenemos las legislaciones migratorias que convierten a millones de personas en fugitivos por el solo hecho de buscar mejores condiciones de vida, pero las principales violaciones se dan por la falta de normativa y valorización de las diversas perspectivas. Súbele un poco, por favor. Eso. Esto a su vez ha obstaculizado la reconceptualización del derecho al tránsito y el caso más latente se evidencia en los internamientos involuntarios de hospitales psiquiátricos. Y también una de las formas que se obstaculiza el derecho al libre tránsito de las personas desde el confinamiento forzado, que trae como consecuencia la violación integral de los derechos humanos, limitando a todas sus posibilidades de derecho educacional, social, recreativo, efectivo, etcétera. Es lo que muchos, por ejemplo, niños han experimentado ahora en el confinamiento y muchos también personas adultas que tienen que quedarse en casa o trabajar desde casa también. Eso, profe. Muchas gracias. Gracias, chicos, chicas. Vamos a pasar ya con los derechos de las personas con discapacidad. Igual si me quieren ayudar, por favor, tengan su constitución a la mano, que vamos a leer. Bueno, a ver, nos quedamos justamente los conceptos y los principios, ¿no? Estos son los principios que están en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que justamente nos habla de la vida independiente o autodeterminación. Es que los derechos de las personas con discapacidad tienen que promover la vida independiente y la autodeterminación, es decir, que puedan decidir sobre su vida. La accesibilidad, como habíamos visto y como nos han hablado las y los compañeros, es romper las barreras en todos los espacios para que las personas con discapacidad puedan acceder y desarrollar esa interacción desde su propia autonomía. El diseño universal significa que todo lo que invente el ser humano pueda ser utilizado tanto por personas con discapacidad y personas sin discapacidad, rompiendo esta lógica del capacitismo. La igualdad y no discriminación, igual ya nos explicaron las y los compañeros, que es romper estos prejuicios y estereotipos basados en discriminación, que ya hemos hablado muchísimas veces, y las medidas afirmativas también hemos hablado que justamente son esas medidas de carácter temporal que permiten a las personas acceder con derechos en función de toda esa historia de violencia y discriminación que se ha vivido. Estos son los principios que están, algunos de los principios que están en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Justamente todos estos principios nos hacen volver a pensar que la discapacidad es un rasgo de la identidad que facilita y que permite la participación, que el reconocimiento de estos derechos y principios facilita la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones sobre su vida, generando una comunicación horizontal, y esto obviamente un proceso de libertad, ¿Alguno o alguna de ustedes ha escuchado lo que ha pasado con Britney Spears en estos últimos 13 años? ¿Han escuchado del caso? Listen, creo que se trata de que Britney Spears está como que siendo manipulado o controlada por sus representantes debido a que ella presenta un estado de condición de discapacidad y no le dejan salir y controlan técnicamente toda su vida. Justamente. Entonces, bajo estas normas de Estados Unidos, a Britney Spears hace 13 años le quitaron su capacidad jurídica porque asumieron que tenía una discapacidad mental. Pero que a propósito en estos últimos 5 meses de juicio no se ha podido demostrar que haya un certificado médico que evidencie eso. Sin embargo, le quitaron la capacidad jurídica
Y ella en estos 3 años no ha podido decidir sobre cómo vestirse, sobre su salud sexual y reproductiva, si casarse o no, cómo ver a sus hijos, la administración de sus bienes. Y justamente en estos últimos 2 meses que los fans han salido un poco a exigirle a la Corte de California que le permita a Britney decidir, se logra cambiar ciertos mecanismos si la escuchan apenas el 23 de noviembre de este año, y ella relata toda una serie de abusos de su familia y de su equipo, asumiendo que ella tiene discapacidad, y le impiden tomar decisiones absolutamente en todo y se aprovechan y abusan de su condición de mujer y de su condición de discapacidad, pero realmente la discapacidad todavía realmente no está aprobada. Entonces ella no tiene poder, ni escogió su abogado, ni sus medicinas, ni sus doctores, ni los mecanismos de control natal que le fueron impuestos, y todo esto se está dando justamente ahorita. Imagínense que el patriarcado y la discapacidad, cómo condicionan la vida especialmente de las mujeres, y se abusan sobre eso. Y recién el día de ayer Britney pudo escoger por su propia voluntad a un abogado que realmente la represente. Entonces, fíjense que hasta tener dinero, pero ser mujer y asumir que se tiene discapacidad, se le coloca a la persona en una condición de extrema vulnerabilidad. Ni teniendo dinero ni esa capacidad de influencia, una mujer con tanta relevancia tuvo posibilidades de escoger sobre su vida, incluso hasta la fecha. Entonces, si quieren más detalles sobre el tema, que tiene mucho que ver con lo que hemos visto, revisen en redes sociales el movimiento Free Britney, y justamente ahí hablan de todo esto, de cómo se le quitó la capacidad jurídica por asumir que tiene discapacidad. Ecuador y las discapacidades. En nuestra ley de discapacidades aparece en el año 2012, se reforma en el año 2001, pero esta ley tiene justamente el paraguas del paradigma médico-biológico. El paradigma de derechos humanos comienza a instalarse en el Ecuador ya en el 2008, cuando se construye la Constitución que está vigente y la ratificación del Ecuador a la Convención de Naciones Unidas. La legislación que tenemos sobre temas de discapacidades, obviamente, es la Constitución, la Ley Orgánica de Discapacidades, el Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, el Reglamento de Calificación de las Discapacidades, el Código de Trabajo, el Reglamento del Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Educación Superior, que digamos que son las principales, aunque también hay otras normas que hablan sobre discapacidad, pero digamos que estas son las que vamos a ver el día de hoy. La Constitución del Ecuador en estos artículos es donde habla de cierta manera de los temas de discapacidad. Así que les voy a escoger algunos artículos y les voy a pedir que nos lean. Por favor, ¿nos pueden leer por favor el artículo 35? Fernanda. Ya, profe. En sección segunda del trabajo, ¿ese es el artículo, profe? No, 35. Claro, está el artículo, bueno, ahí dice artículo 35, el trabajo es un derecho y un deber social. ¿Segura? ¿De qué Constitución estás viendo? Del Ecuador, profe. ¿De qué año? Del 2000, el último, el 2008. No, porque el artículo 35 es de los grupos de derechos de atención prioritaria. Yo, profesor, Ok. le leo. Sí. No veo quién, pero alguien que me ayude leyendo el 35 de la Ya, Constitución vigente. Yo le leo, profe. Gracias. Dice, artículo 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales
o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Ok, entonces aquí la Constitución ya nos dice que las personas con discapacidad son un grupo de atención prioritario. Ahora, por favor, leamos el artículo 16, numeral 4. Profe, nos dice que el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, aquí nos dice que el derecho a la comunicación tiene que respetar también los signos, los símbolos y los lenguajes de las personas con discapacidad. Vamos con el artículo 42. Ya, profe. Dice, artículo 42. Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que aseguren el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijos o hijos menores, personas adultos mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada. Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. Ok, muchas gracias. El 46, numeral 3, sobre niñas. Yo, profe. Sigue y procede, por favor. Ya. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que asegurarán a las niñas, niños y adolescentes. 3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. Entonces aquí vemos la necesidad de tener un sistema de educación incluyente para niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Los artículos 47 y 49 nos van a hablar, son todos los derechos de las personas con discapacidad, esto es un montón que son exclusivos para las personas con discapacidad, derechos y obligaciones como grupo de atención prioritaria. Los otros son artículos que están en diferentes secciones que nos hablan específicamente de personas con discapacidad. Vamos con el 51, numerales 6 y 7. Ya, profe. Artículo 51. Se reconoce a las personas privadas de libertad los siguientes derechos. 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes y las personas adultas mayores enfermas o con discapacidad. 7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Muchísimas gracias. Vamos con el 61, numeral 7. Ya, profe. Artículo 61. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. Numeral 7, desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. Entonces aquí nos dice que justamente los derechos de participación en la función pública también tienen que tener paridad de género y también la inclusión de personas con discapacidad. Y la intergeneracionalidad, que es que haya personas jóvenes, adultas, también en el servicio público. El 62, numeral 2, por favor. Dice que las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones. Numeral 2, el voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y las personas con discapacidad. Entonces, aquí hablamos del voto facultativo que justamente también establece que es derecho de las personas con discapacidad.
Del 330 al 381 son diferentes obligaciones que tiene el Estado frente a las personas con discapacidad en varios ámbitos. Vamos con el 330, por favor. Dice, se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. Perfecto. Y vamos con el 333 hasta el segundo párrafo. Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados. De manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para las personas trabajadoras, para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales, e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. Perfecto. Vamos con el 369, el primer párrafo. El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que define la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la Red Pública Integral de Salud. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos algunos derechos y obligaciones de las personas con discapacidad y obligaciones del Estado en diferentes áreas como salud, empleo, sobre todo seguridad social, respecto a las personas con discapacidad. La Ley Orgánica de Discapacidades. La Ley Orgánica de Discapacidades está dividida en estas áreas: los principios, los sujetos, los procesos de calificación, los derechos y las tarifas preferenciales. Son 5 divisiones que hace la ley, ¿no? 5 secciones que desarrollan la aplicación de la ley. El Subsistema Nacional de Clasificaciones justamente nos habla de que el Consejo Nacional de Discapacidades es el que da seguimiento a la vigilancia y el funcionamiento de las calificaciones de las discapacidades. El Sistema Nacional de Salud es el que realiza la clasificación de las capacidades a través de un equipo psicosocial médico para determinar el porcentaje de discapacidad, y la Dirección de Registro Civil registra cuando se certifica, ¿no?, esto en la cédula y se expide el carnet. El Reglamento de Calificación y Acreditación de las Personas con Discapacidad justamente habla de el proceso de acreditación, que es una evaluación biopsicosocial, y se les entrega el carnet a las personas que se evalúa que tienen una deficiencia de más del 30% en cualquiera de las funcionalidades. Y aquí es súper importante también la valoración del equipo, que el equipo es psicológico, trabajo social clínico, y la valoración social que justamente se hace desde el trabajo social respecto al tema del ambiente. ¿Cuál es el problema aquí? Que esta forma de acreditación de la discapacidad en el Ecuador tiene mucho el sesgo del paradigma médico-biológico. Entonces, revisen este reglamento que está en los documentos para que puedan ver cómo es que se entregan los carnets de discapacidades y si realmente está de acuerdo a los estándares de derechos humanos y del paradigma. La Ley Orgánica de Discapacidades nos habla del derecho a la educación, que tiene que ser inclusiva, especial, específica, que se tiene que romper las barreras en la educación, en las barreras. Pero ¿cuál ha sido el problema en el Ecuador? Que se han creado escuelas y colegios especiales para personas con discapacidad. No se han creado mecanismos de inclusión en la educación
común por toda la discriminación y las barreras que existen. Y cuando van a la universidad es un problema, porque no debe haber incluso universidades solo para personas con discapacidad, pero las universidades tampoco han hecho el esfuerzo por mejorar la accesibilidad, las condiciones físicas, las condiciones arquitectónicas, las metodologías, para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación superior. Y es por eso que la Ley Orgánica de Educación Superior habla que es una obligación de romper estas estructuras dentro de las universidades y que es una obligación que deben hacerlo. Y justamente en las transitorias 23ª y 28ª se les obliga a las universidades a romper estas barreras y que desde la última adecuación que fue del 2008 les daban 3 años para romperlas, que esos 3 años se cumplen este año, en el 2021. El Código de Trabajo también nos habla de las obligaciones y los derechos de las personas con discapacidad para acceder al trabajo. En el artículo 42, numeral 33, nos habla de que las empresas, cuando tengan un mínimo de 25 trabajadores, tienen que incluir a personas con discapacidad de manera progresiva hasta que en su nómina llegue hasta el 4%, al menos el mínimo un 4% de personas con discapacidad trabajadoras. Es esta cuota laboral por discapacidad, que al menos las empresas deben tener un 4% de personas con discapacidad. Y que se deben respetar, obviamente, las habilidades y no simplemente contratar por contratar personas con discapacidad. También aquí el Código del Trabajo nos habla del tema de los empleadores tienen que generar todos los mecanismos de seguridad ocupacional, higiene del trabajo y prevenir todo tipo de accidente en el área laboral para prevenir cualquier tipo de accidente que genere alguna discapacidad. El Código de Trabajo también y la Ley Orgánica de Discapacidades nos habla del despido ineficaz por discriminación, que justamente es cuando se despide sin una justificación a una persona con discapacidad, hay una multa adicional del despido intempestivo que es de 18 meses de la mejor remuneración. Y esto tiene que tramitarse a través de un juez de lo laboral, este tema del despido ineficaz. Cuando se despide sin una causal de visto bueno a una persona con discapacidad, se sigue el proceso judicial de despido ineficaz por discriminación. Pues el despido ineficaz por discriminación ampara a los despidos por discapacidad, a los despidos por orientación sexual, identidad de género, por embarazo, cuando no tienen una justificación que el despido tenga una justificación a través del visto bueno. Ok. Vamos a pasar, por favor, con el grupo F, no, esperen, con el grupo C. Ya, profe, ya le comparto la pantalla. Ya, profe. Con respecto a nuestro tema, se trató acerca del manual de atención en derechos de las personas con discapacidad en la función judicial. Los derechos de las personas con discapacidad, este concepto de discapacidad no ha sido estático, puesto que ha mutado en el tiempo y sigue en permanente evolución. Y es a partir de la década de los 90 que la visión excluyente y negativa se cambió por un enfoque de derechos humanos e inclusión. Es decir, que actualmente se reconoce la diversidad en la condición de las personas con discapacidad, su derecho a tener calidad de vida y se advierte la necesidad de eliminar barreras sociales y físicas que entorpecen su participación en la sociedad. Es decir, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por el Ecuador en el 2008, menciona que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Dentro de este texto nos menciona a los siguientes derechos que tienen las personas con discapacidad, que tenemos el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, así también a la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, al respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Es así que los tipos de discapacidades tenemos la discapacidad física, sensorial, intelectual y psicosocial mental. Es así que según la OMS, más de 1.000 millones de personas, es decir, aproximadamente el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, ya sea física, psicosocial, intelectual o sensorial, que incluye la discapacidad visual y auditiva. Para identificar los niveles en las discapacidades, tenemos que considerar el porcentaje para considerar la discapacidad hace referencia a la severidad de las limitaciones en al menos el 30%, las cuales se miden en la deficiencia física, sensorial, psicosocial, mental o intelectual, como ya lo había mencionado. Es decir, que las discapacidades también pueden ser leve, moderada, grave o muy grave. Y para calificar una discapacidad se debe analizar la severidad de la enfermedad y valorar las deficiencias permanentes de las cuales la persona no podrá recuperarse. Es así que debe transcurrir un tiempo de al menos 6 meses entre el diagnóstico e inicio del tratamiento, y la calificación determina el efecto de la deficiencia en sus actividades de la vida diaria con autonomía e independencia. A continuación, mi compañera. Bueno, para considerar una discapacidad física, se debe analizar las deficiencias corporales, ya sea amputaciones de miembros superiores o inferiores, paraplegicidad o hemipresia. Igual, en el caso de daños en los órganos internos y que generen dificultades para mantener un equilibrio o o tener limitaciones dentro de nuestra vida. Y en el caso de la discapacidad psicosocial, esta se produce por enfermedades como la esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, entre otras. Se manifiesta a través de deficiencias o trastornos de la conciencia, comportamiento, razonamiento, estados de ánimo, afectividad y comprensión de la realidad. A continuación, mi compañera. Discapacidad intelectual. Tiene dificultad para comprender ideas complejas, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y desenvolverse en la vida diaria, y son muy fácilmente influenciables. En esta categoría se encuentran el retraso mental en sus grados fortísimo, leve, moderado, grave y profundo. Discapacidades sensoriales. Discapacidad sensorial tiene discapacidad visual. Tiene esta discapacidad las personas que presentan ceguera o baja visión. Es decir, que no ven absolutamente nada aún con el uso de lentes. Tipos de dificultades. El acceso a la información escrita, la orientación y movilidad. Tienen dificultades para la ejecución de las actividades en la vida diaria. Y al igual son personas fácilmente influenciables. Discapacidad auditiva. Se refiere a personas con sordera bilateral total y sordera severa en ambos oídos. Pueden presentarse por causas genéticas, congénitas, infecciosas, ocupacionales, entre otras. En este sentido, las Naciones
Las Naciones, a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 2, define que la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil y el fácil acceso, así con el lenguaje escrito, los sistemas auditivos. El lenguaje, además de los medios de voz digitalizada y otros modos y medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, que incluirá la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. En la Constitución del Ecuador, también en el artículo 16, garantiza que el derecho de la comunicación a una comunicación libre, intercultural, incluyente, por cualquier medio y por su forma de lengua y símbolos. Y el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permiten la inclusión de personas con discapacidad. El lenguaje positivo. ¿Qué significa ser incluyentes y cómo relacionarse respetuosamente con una persona con discapacidad? En primer lugar, es errado considerar que existen personas normales y anormales, en lugar de distinguir a las personas sin discapacidad y de las personas con discapacidad. Dentro de este contexto es incorrecto decir, por ejemplo, personas normales y personas anormales. Lo correcto de esto sería personas sin discapacidad y personas con discapacidad. Además tenemos discapacitados. Es una forma errada de decir discapacitados, personas especiales, capacitados, diferentes, en vez de decir personas con discapacidad. También otro término que es, por ejemplo, cuando nos referimos a se refieren a cuando dice débiles mentales o retrasados. Lo correcto en este caso es decir personas con discapacidad intelectual. También cuando nos referimos por ejemplo, defecto de nacimiento, es una forma incorrecta. Lo correcto ante esto es decir discapacidad congénita. La segunda recomendación para ser incluyentes cuando entremos con una persona con discapacidad es la forma de actuar frente a ella y ofrecer nuestra ayuda cuando sea necesario. Para tratar personas con discapacidad física, por ejemplo, podemos decir, procurar caminar al mismo ritmo de la persona. Si la persona está en una silla de ruedas, es importante preguntar cómo asistirla y no mover la silla de ruedas sin consultar. Para tratar con personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial mental, es recomendable considerar una ayuda cuando sea necesario. Es importante darles tiempo para responder o demostrar flexibilidad, paciencia y apoyo. En el caso de tratar con personas con discapacidad visual, podemos ubicar el espacio físico, describir verbalmente entornos y escenarios, y para desplazarse ofrecerles nuestra ayuda con mayor razón si es identificada o que existe algún obstáculo. Para comunicarse efectivamente con una persona con discapacidad auditiva, tenemos que tener en cuenta que nos estemos comunicando con esa persona. Procurar estar visible para ella y hacer movimientos naturales con los labios para que sea más fácil que nos entienda. Si no entiende a la persona sorda, pídale que le repita. Ofrezca un papel y un lápiz para que se pueda comunicar por esa vía. Siguiente, mi compañero. Ya, y para finalizar, hablamos sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. El acceso a la justicia es considerado como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición o situación personal, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y de garantía de sus derechos protegidos por las normas jurídicas. Por otro lado, para hablar de acceso a la justicia, partimos del principio de igualdad ante la ley, que sugiere que debe mantenerse para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, ya que es indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace referencia a 3 dimensiones que se le pueden atribuir al derecho de justicia. Estas 3 dimensiones son legal, física y comunicacional.
Y para hablar de accesibilidad, es una forma de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso su objetivo principal es eliminar las barreras físicas y actitudinales que limitan a las personas con discapacidad en su autonomía personal, en el ejercicio de sus derechos o en su participación en la sociedad. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala en el artículo 9 que dice que el Estado adoptará medidas de igualdad de condiciones en el entorno, transporte, comunicación, de información y más que aseguren la accesibilidad a las personas con discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí completamos mucho de lo que hablamos acerca de la convención y sobre los principios. Ya vamos a ir cerrando, que solo me falta un grupo y una partecita chiquita. A ver, ¿dónde está la presentación? A ver. Entonces ya pasamos al tema de igualdad y no discriminación, que esto ya lo hemos visto en algunos grupos que ya nos han hablado de las formas, los mecanismos y cómo atender el tema de la discriminación por discapacidad, que obviamente se manifiesta en prejuicios, que es lo que hemos visto. La Constitución ya hemos visto que nos habla de la prohibición de discriminación, sobre todo la discriminación por discapacidad, está en el artículo 11.2 de la Constitución, en el artículo 1.2 de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación de personas con discapacidad, de las personas con discapacidad, y en el artículo 2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y también hay que pensar que la discapacidad tiene que, y como todos los rasgos de la identidad, pensarse desde la interseccionalidad, es decir, que hay muchas situaciones en las cuales la discapacidad se cruza con el hecho de ser mujer, ser de la población LGBT, ser niño, niña o adolescente, ser indígena, y que todo esto va a generar múltiples formas de discriminación y varios mecanismos de vulnerabilidad, por lo que debe haber mayores protecciones. Es por eso que vamos a finalizar con el grupo de la mirada feminista de las discapacidades, que creo que es el grupo número, la letra, creo que es la C. No. La mirada feminista de las discapacidades. El grupo D. Grupo D, por favor. Buenos días, profe. No sé si me escucha, profe. Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Bueno, a continuación le vamos a hablar acerca de por una pedagogía feminista anticapacitista que transgreda la normalización. Esos otros que son, y si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Octavio Paz. Bueno, en el libro se menciona la existencia de una crisis pedagógica en el lugar ético del maestro y la maestra. La historia personal de los maestros y las maestras, la problematización a partir de la exteriorización de sus prácticas fundantes. De estas problematizaciones dependen las concepciones que tiene sobre sus estudiantes. En la institucionalidad educativa permanentemente se hace un cuestionamiento de su autoridad con las siguientes interrogantes. ¿Qué sostiene el maestro y la maestra hoy? ¿Quién sostiene al maestro y la maestra? ¿Cómo es el encuentro con la diferencia? ¿De qué manera es posible subvertir las técnicas y normalización de un capacitismo y el género? Además, se intenta entonces reflexionar desde las pedagogías críticas y la educación popular sobre las formas que educamos. ¿Por qué nacemos en un mundo preexistente que necesitamos acoger, redignificar y también transformar? Recuperar las voces de los maestros y las maestras en formación y en ejercicio. Da Silva menciona en 1999, reconoce la manera en que desde la crítica feminista ha sido posible develar la manera en que la pedagogía no es neutral en la transmisión que hace de saberes. Además, se requiere, en primer punto,
un posicionamiento como maestros y maestras, a partir de una ética posible para un sujeto imponente, una ética que se mueve en situación de degradación y de la dignidad del sujeto. El segundo punto, la construcción de los repertorios políticos sostenidos desde una ética del cuidado que se mueve en el pleno de una significación subjetiva y de un reconocimiento social. Un nuevo aire de la emancipación pedagógica desde el campo de la política y la ética estética. Finalmente, una pedagogía feminista con perspectiva anticapacitista que debe una subierta de la matriz capacitista que instaure prácticas pedagógicas que atentan en contra de la vida misma. Adicionalmente, Campbell menciona que el capacitismo puede ser comprendido como una apuesta cultural que forja la estandarización y diferenciación binaria de los cuerpos en una defensa acérrima de la normalidad. Bueno, a continuación también hablamos se menciona de las características de la pedagogía feminista anticapacitista. En primer punto, problematiza la manera en que la matriz capacitista rompe la construcción del vínculo social. Reconoce que existen experiencias compartidas entre quienes viven en sus cuerpos de discapacidad. Actúa para despatriarcalizar y desnormalizar las prácticas educativas, aprender a preguntar, comprender a la persona con discapacidad desde una perspectiva interseccional. Se hace un llamado a reconocer la experiencia de la discapacidad, no a base de los diagnósticos ni solidarismos. Por un contrario, abriendo la posibilidad de entretejer desde la pedagogía el vigor de la potencia y de la pregunta. Enseñar y aprender a preguntar. Menciona la educación, comprender que solo hay educación si esta implica transformación de la vida, llevándonos a entretejer a otros mundos, cotidianidades diferentes y orientaciones de posibilidades imaginables. Politizar la discapacidad a partir de una educación feminista, anticapacitista, chueca, obligadas a las experiencias de los sujetos de la que encarnan. Vincular los saberes, experiencias de las personas con discapacidad, tanto compartidas como individuales, según sus contextos escolares y no escolares. Desaprender las prácticas educativas que determinan a la persona con discapacidad según su funcionalidad, diagnóstico o severidad. Desvelar las prácticas de opresión que establecen ciertas capacidades como necesarias, importantes y vitales. No puede asumir un posicionamiento de espontaneidad, es decir, pretender que todo valga en los procesos inclusivistas. Debe vivenciar estéticas de lo cotidiano, constituir otras posibilidades de lo sensible, de construir los dispositivos en que opera la matriz capacitista y dialogar con quienes desde la frontera vencer la tiranía del silencio. Además, adicionalmente en el libro mencionaba que anteriormente hace aproximadamente 20 años o 15 años, la discapacidad no se había una información precisa acerca de la discapacidad y en muchas ocasiones las personas eran excluidas, incluso dentro de la educación no había una representación y no tenían el acceso a la educación superior, educación primaria, educación básica, inclusive al trabajo, pero actualmente estas barreras han cambiado bastante con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. Y por otro lado, también se menciona que esta perspectiva requiere que las relaciones de explotación y dominación, donde se enmascara la patologización de los cuerpos junto a experiencias, pueden entrar el hecho educativo por ser problematizadoras y actuar frente a ellas. Es una polifonía de oportunidades cotidianas para desestabilizar y deconstruir la matriz capacitista sostenida desde el sistema patriarcal, capitalista, colonial, patológico. Trabajar en torno a la construcción de una ética de cuidado de cuerpos intensamente transgredidos por el hecho educativo. Adicionalmente, dentro de este texto se menciona, en casi todo el texto se menciona el pensamiento y el trabajo de Paulo Freire, que es un autor que siempre ha estado inmerso en la educación popular y sobre todo porque Paulo Freire menciona una posición que los maestros o los educadores
Maestros y maestras deben tomar una posición responsable, que siempre tengan presente que la educación es transformadora, inclusive, participativa, igualitaria y que debe romperse definitivamente esas barreras de que las personas con discapacidad no van a poder lograr por sí solos o que no tienen autonomía. Eso, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Entonces, con esto nos damos cuenta que el prejuicio capacitista es el que genera la discriminación y la colocación de barreras en las personas con discapacidad. Entonces, con esto vamos cerrando y nos vemos la próxima semana. Les agradezco, muchísimas gracias. Profe. ¿Sí? ¿Será que nos puede permitir unos minutos? Ya que con usted. ¿Sobre qué?